Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. I stand here today and every day forward for the rest of my life in solidarity with the people of Palestine. In the belief within our collective liberation is at stake, that we all deserve freedom in this life of ours. Yo, cuando escuchaba las palabras de Borja Semper ayer, la verdad es que lo primero que pensé es, yo personalmente estoy en contra de asesinar niños, lo haga quien lo haga. Lo que me sorprende es que Borja Semper no. O sea, yo estoy en contra de bombardear hospitales, ambulancias y colegios. Lo que me sorprende es que Borja Semper no. Yo estoy en contra de usar el hambre como arma de guerra. Me sorprende que Semper no. Yo estoy en contra de usar el abuso sexual como arma de guerra. Me sorprende que Semper no. That this body is very quick to bring forth bills and resolutions condemning student protesters. But there has been minimal discussion about what these young people are protesting. And that is rather extraordinary. I didn't hear one word of it tonight. What are they out demonstrating about? What have millions of people gone to the streets and talking about? ¿A qué estamos esperando para reconocer a Palestina? Que no dejen un palestino vivo. Ese reconocimiento tiene que ser ya. No vale solo hacer declaraciones. Y yo lo que espero es que no estemos esperando a pedirle permiso a Blinken, por ejemplo, que es la impresión que a mí me da. Que hasta que algún ministro decida que le tiene que pedir permiso a Blinken y se lo tiene que dar, no se va a producir el reconocimiento efectivo del Estado palestino. Ante el comunicado de la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las acampadas en solidaridad con Palestina del Estado español respondemos de forma unitaria y clara. Entre las múltiples palabras vacías, no vemos una respuesta a nuestras reivindicaciones. No queremos que los rectores revisen sus contratos, sino la ruptura total de las relaciones de todo tipo. Además de los convenios con universidades israelíes, nuestras universidades mantienen relaciones con empresas que financian el genocidio contra Palestina. No nos vale una revisión vacía mientras se lucran con la compra-venta de armas que se utilizan contra el pueblo palestino. Vemos cómo los rectores entran en los marcos discursivos del Estado sionista de Israel al hablar de acciones antisemitas que realmente no están ocurriendo para tratar de opacar el genocidio que estamos viendo en directo. Son un profundo motivo de orgullo que demuestran que la fibra democrática y humanitaria de la juventud española es fuerte y es un motivo de dignidad nacional. Precisamente para que esas acampadas se desarrollen con tranquilidad, precisamente para que esas acampadas puedan extenderse y para que todo el mundo pueda manifestarse con plena libertad, además por una cosa que nos enorgullece, que es que los jóvenes españoles están por los derechos humanos, es que nosotros vamos a registrar mañana una proposición de ley para derogar completa la ley Mordaza. Que se empieza cuestionando el lenguaje inclusivo y se termina defendiendo las zonas de exclusión para personas LGTBI, como está pasando en muchos países de Europa, de las manos de los socios de la derecha y de la extrema derecha. Entonces, mejor pararles los pies cuando lo que cuestionan es el lenguaje inclusivo, a ver si después van a decir que no sé qué calle no puede pasar una persona en función de con quién le guste acostarse o a quién ame. Que esta operación tiene que ver con la soberanía nacional. Estamos hablando de grandísimos fondos de inversión que se van a apoderar de parte de la banca de nuestro país. Sí, hay que parar esta OPA hostil. Retirar una
firmar la solicitud de detención de Pinochet, que acabó en detención en Londres, y 2, contribuir a acabar una guerra de 50 años, ¿no? Eso es lo más maravilloso que se puede hacer en la vida, ¿no? Y para eso, claro, para resolver los conflictos, yo lo que he aprendido es que al final hay que ser capaz de construir un proyecto, eso se tarda, ¿no? Un proyecto que ambas partes enfrentadas identifiquen como un espacio común, que les puede servir a ambos. Esa es la dificultad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafeteros, bienvenidos a este programa, una mañana más. En un formato los viernes, ya sabéis, café de puchero, servido, cocinado a fuego lento, servido cuando despertéis por la mañana. Bueno, aquellos que lo escucháis en el horario habitual, hay mucha gente que escucha la cafetera, casi un 90% que escucha la cafetera en otros horarios diferentes al de los directos, pero siempre tratamos de que los viernes, cuando despertéis, os encontréis con el café recién preparado, con el aroma en vuestra propia habitación, para que comencéis el día apurando la taza hasta el final, porque la cafetera es de esos cafés que te dejan sabor colmando tu boca, y el estudio ahora mismo está invadido por este rico olor al café de la mañana cafetero. Bueno, muy buenos días a todos. Digo que es café de puchero, le llamamos, porque lo bautizamos así gracias a los oyentes, dado que los viernes el programa tiene una parte grabado durante la semana. Hablamos de videojuegos, hablamos de series, analizamos la prensa internacional, la manera en la que ha retratado a nuestro país, y tiene otro pequeño bloque grabado a muy primera hora de la mañana. Ahora mismo son las 6:30, todavía espero estaréis durmiendo, apenas está amaneciendo. El cielo empieza a asomar los primeros matices en el gris entre los tejados, pero todavía es de noche a esta hora. Los acampados en la Complutense permanecen en sus tiendas. En España, en ese contagio de las movilizaciones de los campus que nace en Estados Unidos a favor de Palestina, contra las masacres de Israel en Gaza, en Palestina, y que se ha ido extendiendo a otros países y que ahora ya ha llegado a nuestro país. Bueno, ha pasado por Valencia, Cataluña, ahora mismo por Euskadi también, y ahora mismo en la Universidad Complutense, donde esa acampada ha empezado a aumentar, a crecer. Ayer ya se acercaron por allí. Fijaos, estuvo grabando Carne Cruda su programa en el área donde están instaladas las tiendas de campaña. Por allí se acercaron amigos como Ismael, como Marwan, y participando un poquito de este movimiento estudiantil que está señalándole a la política los caminos, y además con bastantes exigencias. Ahora lo veréis, porque no creáis que se están dejando manejar un poquito por las sutilezas. Pero vimos ayer, bueno, fue allí al programa de Carne Cruda, que lo escuchabais en la cabecera, Juan Diego Boto, persona a la que queremos, a la que respetamos, admiramos muchísimo, sabéis, en este programa. Pero ayer en Carne Cruda hizo un alegato que se ha vuelto enormemente viral en las redes sociales, porque sabéis que a la derecha estos movimientos, estas acampadas, no le están cayendo demasiado bien. Habíamos escuchado a Borja Semper el día anterior criticándolas, señalándolas incluso, decía Semper, que, bueno, vinculándolos con Hamás. Ahora bien, si estas manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que Hamás es una organización terrorista, una organización...
movilizaciones contra Israel y a favor de Hamás, decía Borja Semper. Palabras parecidas a las que el alcalde de Madrid había utilizado también para cuestionar, para criticar estas movilizaciones. Ya que tienen tanta sensibilidad por las causas humanitarias, a mí lo que me gustaría, al menos, es que se manifestaran con tanta firmeza y tanta determinación en condena de Hamás, como lo están haciendo en condena de un Estado como el de Israel, que lo que ejerció es su derecho a la legítima defensa. Pues vaya legítima defensa, más de 30.000 muertos. Y ayer Juan Diego Boto hacía una reflexión en carne cruda precisamente sobre este asunto. El vídeo se ha convertido en enormemente viral en las redes sociales. Yo, cuando escuchaba las palabras de Borja Semper ayer, la verdad es que lo primero que pensé es, yo personalmente estoy en contra de asesinar niños, lo haga quien lo haga. Lo que me sorprende es que Borja Semper no. O sea, yo estoy en contra de bombardear hospitales, ambulancias y colegios. Lo que me sorprende es que Borja Semper no. Yo estoy en contra de usar el hambre como arma de guerra. Me sorprende que Semper no. Yo estoy en contra de usar el abuso sexual como arma de guerra. Me sorprende que Semper no. O sea, lo que me sorprende es que con un genocidio en curso, ellos, Semper por ejemplo, o Almeida o Ayuso, no estén posicionados del lado de los derechos humanos. Yo denuncio los crímenes de guerra, los cometa quien los cometa. ¿Por qué ellos no? Así que, bueno, este momento se ha vuelto enormemente comentado en las redes sociales por la dignidad y por la síntesis con la que expresa también ese sentimiento el actor Juan Diego Boto, el actor y director Juan Diego Boto. Bueno, pues muy interesante ayer ese programa de Carne Cruda allí en la Universidad Complutense, donde, como decimos, los estudiantes están reivindicando la ruptura de relaciones para con Israel. Luego, ahora os cuento, porque ha habido algunas declaraciones y algunas comparecencias que nos interesan en ese sentido, pero por ir abriendo el debate en esta materia. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias de verdad por incorporaros. Muchísimas gracias a los que esta semana además habéis mostrado vuestro apoyo a la cafetera, os habéis hecho suscriptores. Os lo agradecemos de verdad de corazón, porque es verdad que muchas veces decimos que los medios de comunicación necesitan un cambio, pero para eso hay que apoyarlo. Así que os pedimos que apoyéis el cambio que deseas ver en los medios de comunicación. Sabéis que no tenemos financiación de otra naturaleza. La cafetera se financia exclusivamente con las suscripciones de los oyentes de este programa, y los oyentes se convierten así en los patrocinadores, en los Patreons, en los mecenas suscriptores de esta manera de entender la información. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, en una semana que ha sido efectivamente muy agitada aquí en la vida de la cafetera, en el estudio de la cafetera. Esta semana nos han visitado Teresa Rivera, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Transición Ecológica. En el estudio de la cafetera, además, sabéis, será la candidata por el Partido Socialista para la Unión Europea, y ahí hemos hablado, sí, precisamente de las políticas ambientales de la Unión Europea, de los grandes retos que tenemos por delante en este momento en el que están creciendo los movimientos populistas, autócratas a nuestro alrededor, la extrema derecha, con el negacionismo climático. Hemos tenido aquí a Teresa Rivera. Eso altera siempre la vida del estudio. Cuando tenemos invitados se convierte en un momento muy interesante porque se crea un clima diferente, podemos conversar en profundidad sobre las cosas. Tuvo una enorme repercusión, fue recogida en numerosos medios de comunicación, y también tuvimos la visita de Enrique Santiago, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, secretario general del Partido Comunista, con quien conversábamos precisamente sobre este tiempo que estamos viviendo. Le preguntábamos a Enrique Santiago cuáles son aquellas cosas a las que tenemos que prestar atención. Hacía una advertencia Enrique Santiago con la que me gustaría empezar, porque era una advertencia preocupada. Decía, la sociedad no está siendo consciente del riesgo de guerra. Creo que tenemos un problema muy grave en las sociedades contemporáneas, que es el riesgo de guerra.
Creo que la sociedad no está siendo consciente de cómo se están repitiendo situaciones muy parecidas a lo que ocurrió en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El tema de los créditos armamentísticos, la subida de la ultraderecha, este giro de la planificación económica industrial hacia la industria de armamentos, o sea, cosas realmente muy peligrosas que me da la impresión que la gente no es consciente. Y yo siempre digo una cosa, la paz se formula como el derecho síntesis. ¿Por qué? Porque si no hay paz es imposible disfrutar los derechos humanos, todos los derechos sociales, políticos, conquistados con siglos de luchas de trabajadores, de gente que ha luchado por los derechos. Si no hay paz, no hay derechos. Porque claro, el contexto en el que estamos tratando de sobrevivir día a día en las sociedades, en este momento no es precisamente muy tranquilizador. Un conflicto de gran magnitud en Europa, entre Rusia y Ucrania, con la preocupación de su posible extensión, el conflicto en Oriente Medio, con estas masacres de Israel en Gaza. Israel está hoy, esta mañana, en las portadas de los periódicos. Israel mantiene sus planes sobre Rafah tras amenazar a Biden con cortar el envío de armas. En esta postura que tiene Estados Unidos, ese doble lenguaje que, mientras intenta marcar algo de terreno frente a Israel, pero lo cierto es que es la única superpotencia que podría frenar las ansias colonialistas expansionistas de Israel, y no lo está haciendo. Bueno, ahora veréis, porque la repercusión que ha tenido precisamente en estas últimas horas este tema es extraordinaria. Estamos asistiendo a la extensión, a los movimientos de los campus en todo el mundo. Estamos viendo cómo, bueno, desde los abucheos en Eurovisión, en los ensayos a Israel está perdiendo el debate, el relato en todos los órdenes. Fijaos lo que ha ocurrido. Estaba ensayando la actuación la representante de Israel para Eurovisión y el público de pronto se lanzó a abuchearla. Al grito de Palestina libre y, bueno, como con este movimiento que también afecta a lo cultural, a la música, en una suerte de revival que estamos viviendo sobre la guerra de Vietnam, pero en esta masacre a la que estamos asistiendo, televisada a tiempo real por los medios de comunicación, por las redes sociales. El conocido rapero Macklemore, sabéis que ha compuesto una canción que se está popularizando a gran velocidad. En uno de sus conciertos cargó contra Biden. No te votaré, dijo, y cantó a favor de Palestina. I stand here today and every day forward for the rest of my life in solidarity with the people of Palestine. With an open heart, in the belief that our collective liberation is at stake, that we all deserve freedom in this life of ours. Así que el movimiento, más allá de un movimiento simplemente de protesta, se está convirtiendo en una auténtica corriente cultural, en una contracorriente cultural. Hemos visto a representantes de la gente más joven, de los movimientos ecologistas, gente como Greta Thunberg, criticando la presencia de Israel en Eurovisión, participando de las movilizaciones con un pañuelo palestino allí en Suecia. I think they should be everywhere, and once again, young people are leading the way, showing the world how we should react to this. Estudiantes en todo el mundo reivindicando, sí, su derecho a protestar y pidiendo la ruptura con el Estado de Israel. Hemos visto manifestaciones que continúan en lugares como Cataluña.
Y los estudiantes exigiendo a las universidades más movimientos. No se conforman, incluso a pesar de que la conferencia de rectores intentó calmar un poco estos movimientos que se están dando en los campus con algún gesto. Dicen que eso no es suficiente. Ante el comunicado de la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las acampadas en solidaridad con Palestina del Estado español respondemos de forma unitaria y clara. Entre las múltiples palabras vacías, no vemos una respuesta a nuestras reivindicaciones. No queremos que los rectores revisen sus contratos, sino la ruptura total de las relaciones de todo tipo. Además de los convenios con universidades israelíes, nuestras universidades mantienen relaciones con empresas que financian el genocidio contra Palestina. No nos vale una revisión vacía mientras se lucran con la compra-venta de armas que se utilizan contra el pueblo palestino. Vemos cómo los rectores entran en los marcos discursivos del Estado sionista de Israel al hablar de acciones antisemitas que realmente no están ocurriendo para tratar de opacar el genocidio que estamos viendo en directo. Vemos la hipocresía en sus proclamas por la paz al no romper totalmente las relaciones con el Estado genocida de Israel, tanto en el ámbito académico como en el económico. La ruptura que exigimos también comprende a las empresas privadas con las que hacen negocios nuestras universidades. Todas estas acciones deberán conducir a que el Estado español denuncie sin reservas el genocidio del pueblo palestino y rompa todos sus vínculos con Israel, pues hasta hoy su posición ha sido de flagrante complicidad en el Estado genocida de Israel. Este movimiento, por parte de la CRUE, no desincentiva nuestra convicción de permanecer en esas acampadas, más aún cuando esta misma madrugada seguían muriendo cientos de palestinos en Rafah a manos de Israel. No es momento para meras declaraciones de intenciones. Estamos decididas a seguir con la lucha. Por ello, animamos a la extensión de la solidaridad con Palestina, por el resto del Estado y en las acampadas ya existentes. Y anunciamos que responderemos en consecuencia y con contundencia al comunicado de la CRUE. Muchas gracias. ¡Viva el movimiento por la libertad de Palestina! Bueno, de hecho conversábamos aquí en la cafetera con ellos cuando se instalaban en la Complutense, cuando declaraban su intención de acampar allí hasta la ruptura total con el Estado de Israel, nos decían. Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo, lo cual es muy duro. Y bueno, también inspirados por esta oleada como de solidaridad internacionalista que se está produciendo en los campus de todo el mundo y también, por desgracia, con el marco de la entrada de Israel en Rafah, pues hemos decidido empezar a acampar aquí de manera indefinida y pues eso. Sí que es cierto que hemos hecho algunas otras reivindicaciones a lo largo de este curso, pero la acampada se mueve en ese marco. De momento hemos tenido muy buena acogida. Tenemos también incluso grupos de profesores que están aquí acampando con nosotros, que se han ofrecido a darnos tutorías para nuestros exámenes finales y nuestros trabajos, que por desgracia estamos en época de exámenes, e incluso profesores que también vienen aquí a dar las clases. Entonces, pues eso nos llena de orgullo también. Y entre los estudiantes, de momento, súper buen rollo y ningún problema. Realmente la acampada es totalmente abierta a cualquiera que quiera venir a pasar los días con nosotras y no tenemos de momento pensado ningún día de recoger las tiendas e irnos. Esto está programado de manera indefinida para seguir defendiendo nuestras reivindicaciones de ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Los estudiantes que han sido desalojados en algunos lugares en Estados Unidos, hemos visto incluso a la policía entrando en los campus, entrando en los edificios de la universidad para detener. Hemos visto movilizaciones que han sido contestadas por la policía de forma muy agresivas en Alemania. Y aquí, claro, se convierten en un pequeño problema político porque presionan a las instituciones, presionan a los partidos políticos, a los representantes e intentan esquivar, confrontar directamente con ellos. Hemos visto esta semana, por ejemplo, a Teresa Rivera, la vicepresidenta del gobierno, aquí en la cafetera, como enviaba un mensaje de apoyo a la movilización de los estudiantes. Bueno, yo creo que es, si me permites que lo diga con toda crudeza, es como poco normal. Yo creo que es que los derechos humanos, la legalidad internacional, la defensa de la vida no puede variar en función de cuál sea el color, la raza, la situación de las personas que se ven agredidas, y aquellos que lógicamente nos escandalizamos con el ataque terrorista
del mes de octubre de Hamás, deberíamos igualmente escandalizarnos con la respuesta absolutamente desproporcionada, cruel, sangrante del gobierno de Netanyahu. Yo creo que ese es un debate que se ha abierto en la sociedad israelí y obviamente es una reclamación de una muy buena parte de la opinión pública mundial. No se entiende, y no se entiende cómo eso no se para desde ya. Yo creo que desde los gobiernos importa lógicamente la diplomacia, y el nuestro ha sido claro desde el primer día, pero importa también, como el propio secretario general de Naciones Unidas ha reivindicado en más de una ocasión, restaurar el orden internacional, el respeto a los derechos más elementales. De hecho, le preguntamos a la vicepresidenta cuándo va a reconocer el gobierno el Estado palestino, que en estos días está en boca de todos, que estaba previsto que llegase ese reconocimiento al Consejo de Ministros y parece que se va posponiendo por alguna razón. ¿Cuándo sucederá? Bueno, Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista, decía aquí en la cafetera a qué esperan en el gobierno de España. ¿A qué estamos esperando para reconocer a Palestina? Que no dejen un palestino vivo. Ese reconocimiento tiene que ser ya. No vale solo hacer declaraciones. Y yo lo que espero es que no estemos esperando a pedirle permiso a Blinken, por ejemplo, que es la impresión que a mí me da. Que hasta que algún ministro decida que le tiene que pedir permiso a Blinken y se lo tiene que dar, no se va a producir el reconocimiento efectivo del Estado palestino. Bueno, pues así, con los gobiernos intentando encontrar un hueco sin confrontar con sus propios aliados, buscando la fuerza para sacar adelante alguna suerte de condena que resulte algo eficaz a esta masacre que estamos viviendo, a la que estamos asistiendo, como decimos, a tiempo real. Bueno, todo esto ha marcado la semana, aunque, como decimos, en las portadas de los periódicos lo que se destaca es ese gesto realizado por Estados Unidos. Es más bien simbólico, porque amenazan a Israel con cortar el envío de armas. No es que Israel tenga una dependencia, en este momento tiene armas suficientes para continuar con esta ofensiva sin preocuparse de lo que diga Estados Unidos, pero de alguna manera pues se envía un cierto gesto simbólico, aunque le siguen apoyando por detrás. Esto, como digo, en materia internacional ha sido lo que ha protagonizado precisamente el debate político en estos días, pero no ha sido la única cuestión, porque aquí en España la atención ha estado fijada en una OPA, en la OPA hostil del Banco BBVA sobre el Banco Sabadell. El gobierno tiene recelos. Hay sectores sociales que los han expresado también, sectores sociales en Cataluña, dicen que se crearía una concentración bancaria gigantesca y al principio en una operación que parecía una oferta de compra ha transmutado en una OPA hostil sobre ese banco. Ayer escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuestionando la OPA del BBVA y recordando que hay instrumentos de los que dispone el gobierno con los que podrían evitarla. La disposición adicional 12ª de la Ley de Ordenación y Supervisión del Sector Bancario Español, que dispone que justamente es el Gobierno de España el que tiene que autorizar todo este tipo de operaciones. Esta operación llevamos toda esta semana señalando que restringe la competencia, que era de altísimo riesgo por el elevado grado de concentración bancaria que hay en nuestro país y además el impacto que va a tener en el empleo y singularmente también en un factor de exclusión financiera también en España, que como sabes es muy grave. También señalar que esta operación tiene que ver con la soberanía nacional. Estamos hablando de grandísimos fondos de inversión que se van a apoderar de parte de la banca de nuestro país. Sí, hay que parar esta OPA hostil y hay que hacer algo más también. Quiero recordar, tenemos una banca española que es la menos solvente. Le hemos pedido al gobernador del Banco de España que actúe y que mejore el nivel de solvencia de las entidades financieras y creo que hoy tenemos una buena noticia. El Banco de España exige que en el plazo de 2 años las entidades financieras españolas a cargo del reparto de dividendos contribuyan en 14.000 millones de euros para mejorar la solvencia. Llevamos toda esta semana trabajando para que esto se produzca. La banca española, como sabéis muy bien, se está beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés en el conjunto de Europa. Y sin embargo, la banca española no está retribuyendo los depósitos bancarios de los españoles y las españolas al mismo ritmo que está cobrando los intereses. Y esto es el siguiente paso que ha de dar también la banca española.
Así que, instrumentos o no, es la gran operación financiera que hoy protagoniza además las portadas en la prensa. El BBVA amarró a accionistas importantes del Banco Sabadell antes de lanzar su OPA hostil. El Banco Vallesano denuncia a la entidad vasca ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por vulnerar la ley de OPAs, dice el periódico ABC esta mañana en la portada. Una gran operación financiera que protagoniza el debate en los medios de comunicación, el debate económico. El BBVA lanza una OPA hostil al Sabadell que rechaza el gobierno, dice el periódico El País. La entidad catalana denuncia ante el regulador que se está violando la ley de OPAs. Titular parecido hoy en el diario.es, la OPA hostil del BBVA se enfrenta a la oposición del gobierno, los partidos y también a las dudas del mercado. El Banco Sabadell acusa al BBVA de vulnerar la norma de OPAs en su oferta y del Banco de Bilbao al BBVA, la entidad de las dos fusiones que cambiaron la historia del sector en España. La concentración bancaria sería extraordinaria y se crearía un gigantesco financiero con lo que supone de acaparamiento del mercado y los riesgos sistémicos, que además no se crearía una supercompañía española. Está en manos una buena parte de fondos internacionales y de accionistas internacionales. Así que dudas en torno a esa operación, pero que ocupa el protagonismo también en la actualidad en esta mañana. Bueno, más cosas que están ocurriendo. Como decimos a lo largo de la semana, pues de pronto hemos tenido algunos elementos sobre la vida política madrileña que han salpicado al resto del país. Cuestionamientos al fiscal general del Estado. Sabéis que hay un debate con una enorme intensidad que ha sido aprovechado por el Partido Popular para desviar la atención sobre la fiscalización que pesa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, esta cortina de humo para cuestionar la justicia, ayer era mencionada, hemos visto una intervención de Emilio Delgado, el diputado de Más Madrid, que ha tenido una repercusión en las redes sociales extraordinarias, porque mientras Ayuso presume y critica la política frente a los medios de comunicación del gobierno, por detrás, decía Emilio Delgado: yo no me enteré de ninguna lona, la verdad, sinceramente. ¿Cómo se va a enterar? No se ha enterado de cómo se paga el piso donde vive, se va a enterar de lo de las lonas. Ustedes dicen defender la libertad de prensa. Claro. Por eso, la señora Ayuso se permite el lujo de decirle en directo a una periodista qué es lo que se le puede preguntar a una presidenta y qué es lo que no se le puede preguntar. Por eso Telemadrid es una televisión donde debaten tertulianos muy de derechas con otros que son muy, muy, muy de derechas. Por eso el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid llama a periodistas para amenazarlos y decirles que va a triturarles y que va a cerrar el medio en el que trabajan si no dejan de publicar informaciones incómodas. ¿Cuántos ejemplos más necesitan ustedes para reconocer lo evidente? Para reconocer lo evidente. Miguel Ángel Rodríguez se le atribuye la famosa frase aquella de no hace falta comprarte un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente. Y ustedes le han comprado a él la idea y se han convertido en los mejores clientes de algunos medios de comunicación en España. Fíjese, me hablaba el consejero del gasto en publicidad institucional. Más de 40 millones de euros se han gastado ustedes en los últimos 2 años en publicidad institucional. Para que la gente pueda dimensionar este gasto, esto es 5 veces lo que gastó Cataluña en el mismo periodo de tiempo. Esto es la mitad de lo que ha gastado el Gobierno de la Nación para todo el país en el mismo periodo de tiempo. Y a esta desproporcionada cantidad de dinero ha ido a parar a medios muy concretos. Es Diario, Libertad Digital, La Razón, OK Diario, es decir, a Federico Jiménez Los Santos, a Paco Maruenda y al señor Hilda, es decir, a sus amigos. Otra parte de este gasto ha ido a parar a lo que un humorista esta misma semana denominaba medios truchos. Medios truchos son esos pseudomedios de comunicación digitales que ustedes impulsaron con dinero público para que les hagan la pelota a ustedes, ataquen a los adversarios y, si hace falta por el camino, se inventen bulos. Lo que nos quedaba por ver en toda esta historia era al secretario general de su partido criticar a los periodistas de verdad, criticarles y cuestionarles por separarse de estos mercenarios del teclado que pagan ustedes con dinero público para que se hagan pasar por periodistas. Es normal que los periodistas normales, los periodistas decentes, quieran separarse de estos mercenarios porque no son los mismos. Porque no son los mismos, señor Serrano. Porque no puede ser lo mismo Richard Kapuczynski que el Condenas. Porque no puede ser lo mismo Iñaki Gabilondo que Bernard Endongo. Porque no puede ser lo mismo Julia Otero que Cristina Seguí. No son los mismos. Porque ustedes rebajan todo lo que tocan. Con esa intervención Emilio Delgado ponía el énfasis, sí, en la manera en la que desde las instituciones públicas se está financiando a escondidas la derecha a estos pseudomedios de comunicación
que utilizan las redes y la agitación para hacer propaganda del Partido Popular. Bueno, otro de los asuntos que ha estado precisamente, sí, en efecto, esta semana sobre la mesa. En unos días en los que luego vamos a hablar con Pilar de la Peña, porque estos son asuntos, muchos de ellos, que están también en el debate internacional, sobre los que también la actualidad planea en los medios internacionales. Fijaos, con este amago de dimisión, 5 días para la reflexión, la prensa internacional, ahora le vamos a preguntar a Pilar, porque la prensa internacional se ha hecho eco de todo esto y además dicen que es una muestra de la manera en la que la toxicidad política está impactando en la salud mental de los líderes. Aunque, ahora bien, ayer se celebró el 18 aniversario de El Intermedio. Hubo una celebración, un programa en directo muy celebrado, muy aplaudido, y ocurrió una cosa. Envió un mensaje el presidente del gobierno al programa, un poco para felicitar el cumpleaños, para felicitar este aniversario, y en ese mensaje allí tuvo un guiño para con su amago. Ha sido acogido de forma ambigua porque el presidente del gobierno se cachondea un poquito de ese amago de dimisión y le dice a Wyoming: si sigo yo, seguimos todos. Y había quien decía ayer en las redes: hombre, encima con pitorreo. Un momento, Wyoming. Solo llevas 18 años al frente del Intermedio y ya te quieres marchar. Yo no lo veo en ningún sentido. Aún te quedan muchos servicios que prestar. Así que nada de irse, si sigo yo, seguimos todos. Y si es por lo de los viajes del IMSERSO, no te preocupes, estarán ahí esperándote cuando llegue el momento. O sea que olvídate. Así que lo de hacer de la necesidad virtud, pero bueno, es para un manual, una auténtica ruta, guía de ruta, hoja de ruta para el presidente del gobierno. Pero lo que no suena es a una persona tampoco muy afectada, como decía esta semana la prensa internacional, muy afectada en el ámbito de la salud mental. Pero bueno, sea como sea, todo esto, lo que sí que es verdad es que la crispación ha sido objeto de debate, de análisis, cómo se iba instalando en la vida política y también ha protagonizado el debate. Bueno, el caso es que en la prensa internacional, por cierto, vamos a comentar muchas otras cosas, porque hay la posición de España en relación con Gaza está en el foco de los medios. Hemos visto a Slate, por ejemplo, diciendo que el gobierno es punta de lanza en la causa palestina en Europa, y Al Jazeera destacando las protestas universitarias en España. Le Parisien, que se hace eco de la carta de Bustinduy, señalando a los empresarios españoles que pueden ser cómplices de genocidio, también de la reacción de Israel. Ha tenido bastante repercusión en el exterior. Ahora le vamos a preguntar precisamente a Pilar de la Peña sobre todo esto aquí en la cafetera. Pero claro, esto es un asunto sobre el que la actualidad pivota necesariamente en todos los órdenes. Ayer vimos a Bernie Sanders criticando precisamente que el Congreso de Estados Unidos haga resoluciones muy rápidamente contra los estudiantes, contra el antisemitismo, y que sin embargo no haya discutido en profundidad qué es lo que están denunciando esos estudiantes. That this body is very quick to bring forth bills and resolutions condemning student protesters. But there has been minimal discussion about what these young people are protesting. And that is rather extraordinary. I didn't hear one word of it tonight. What are they out demonstrating about? What have millions of people gone to the streets and talking about? Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. radiocable.com/mecenas. Porque sí, el debate es global y mientras tanto aquí en España, claro, hay preocupación. ¿Cómo acabará la acampada de los estudiantes? Tenemos este fin de semana elecciones en Cataluña, la expectación es máxima. El protagonismo, toda la tensión que se vivía en la campaña ha dado paso a una situación de una cierta relajación en el debate público porque está dominado por otras cuestiones como estas. Pero precisamente con la mirada puesta en lo que suceda el domingo allí en Cataluña, también se habla mucho de las alianzas de los socios para otras materias, otras necesidades. Ayer vimos a Íñigo Errejón apoyando a las acampadas pro-palestinas, pero también anunciando una proposición de ley para derogar la ley Mordaza. Tendrá que contar con sus socios parlamentarios y todo el mundo espera a que pasen estos días con las elecciones en Cataluña
para enturbiar lo menos posible ese calendario electoral, para tomar medidas más valientes, decididas. También se especulaba con que la declaración de reconocimiento al Estado palestino no tendría lugar hasta que pasen las elecciones en Cataluña, para que no haya ningún elemento que pueda introducir nuevas discusiones ahora mismo en la campaña. Pero bueno, sobre la ley Mordaza, decía Rejón. Estos días se están extendiendo por todo el Estado español, por los campus de todas las universidades españolas, las acampadas en solidaridad con el pueblo palestino, que no son un fenómeno solo español, que están pasando en Estados Unidos, que están pasando en muchas universidades europeas. Son un profundo motivo de orgullo, que demuestran que la fibra democrática y humanitaria de la juventud española es fuerte y es un motivo de dignidad nacional. Precisamente para que esas acampadas se desarrollen con tranquilidad, precisamente para que esas acampadas puedan extenderse y para que todo el mundo pueda manifestarse con plena libertad, además por una cosa que nos enorgullece, que es que los jóvenes españoles están por los derechos humanos, es que nosotros vamos a registrar mañana una proposición de ley para derogar completa la ley Mordaza, completa. Nuestro portavoz de Interior y Justicia, el señor Enrique Santiago, mañana registrará la medida, en la que ya lleva trabajando mucho tiempo, registrará la medida, les dará a ustedes explicaciones. Para nosotros esto es absolutamente fundamental. Las acampadas, igual que el conjunto de las movilizaciones sociales, tienen que tener la plena tranquilidad de que los derechos se pueden ejercer en libertad. Así que ese asunto pendiente que se registra para que sea tramitado la derogación de la ley Mordaza. Bueno, ya veis cómo está la actualidad. Bueno, precisamente Enrique Santiago, que estaba en el programa La Cafetera, tuvimos la oportunidad de conversar sobre asuntos que creo que son muy interesantes. Os recomiendo que escuchéis las entrevistas esta semana porque hemos obtenido facetas diversas sobre la política española, tanto a través de Teresa Rivera, con esa conversación sobre los movimientos que se van imponiendo en la Unión Europea, los movimientos populistas, los riesgos, los peligros, como con Enrique Santiago, el comunismo. Le preguntábamos, ¿podemos decir que puede estar vigente? ¿Se puede reivindicar? ¿Está vigente? ¿Puede estarlo? La defensa de lo común siempre estará vigente porque el ser humano es un ser gregario que vive en sociedad y la única forma de progresar y organizarnos es tener espacios comunes donde podamos todos apoyarnos y regularnos. La especie humana no llega a nada si no trabaja en común, eso es lo que nos diferencia de cualquier otra especie, ¿no? Esto de que el comunismo está atrasado, hombre, pues mira, nuestro partido tiene 100 años, ¿no? Los partidos conservadores tienen 200, 300, el liberalismo, pues desde los fisiócratas de Adam Smith, ¿no? Son siglos y siglos, y algo está atrasado es eso, y es lo que se ha demostrado, además, el fracaso absoluto de las políticas neoliberales que han conducido a España, a Europa, a la miseria. Mientras tanto, por el contrario, todas las políticas de construcción de lo común, que es la raíz de comunista, pues a lo que han llevado es a tener derechos. O sea, hoy todo el día ve normal tener vacaciones, incluso pagadas, que en Estados Unidos no existen. Así que, decía Enrique Santiago, pero le preguntamos, como él tiene una larga experiencia también en la resolución de conflictos, en la aproximación de espacios polarizados, le preguntábamos cuál es la fórmula, cómo se hace. Retirar firmar la solicitud de detención de Pinochet, que acabó en detención en Londres, y dos, contribuir a acabar una guerra de 50 años, ¿no? Eso es lo más maravilloso que se puede hacer en la vida, ¿no? Y para eso, claro, para resolver los conflictos, yo lo que he aprendido es que al final hay que ser capaz de construir un proyecto, eso se tarda, ¿no? Un proyecto que ambas partes enfrentadas identifiquen como un espacio común, que les puede servir a ambos. Esa es la dificultad. Es decir, por eso, cuando ahora dicen, no, el plan, la paz en Ucrania. No, solamente es viable, es la posición de España, sorprendente, sobre la propuesta de Zelensky. A ver, cualquier mediador en cualquier conflicto sabe que eso metodológicamente es imposible. Otra cosa es que tú con inteligencia diplomática acabes llegando a esas posiciones, pero intentar abrir una negociación, una mediación sobre... No, lo único viable es el plan de una de las partes. En la resolución de un conflicto no se busca establecer qué es justo o qué no es justo. Lo que es justo o no es justo lo establecerán posteriormente los tribunales, y no siempre, y en todo caso, sobre todo, los historiadores.
son los que hay. Así que una conversación que os invito, como decía antes, a recuperar en el archivo de la cafetera. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que salpican hoy tangencialmente a la actualidad, a la espera, como digo, de que se celebren esas elecciones en Cataluña, donde hay mucha expectación y sobre la que pivota también la información. Pero vamos a ver de qué manera los medios internacionales hablaban esta semana sobre nuestro país. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás... Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos aquí en La Cafetera la proyección de nuestro país a través de la prensa internacional. ¿Qué imagen proyecta en el exterior gracias a los artículos, reportajes que publican los periodistas extranjeros que residen en España sobre nuestro país? Con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Hemos tenido una semana, claro, agitado en muchas cuestiones y con repercusión en los medios de comunicación. Tenemos la posición de España en relación con la guerra de Gaza. Esto sigue en el foco todavía, ¿no? Sí, la verdad es que desde muchos aspectos realmente España y en concreto Pedro Sánchez está adquiriendo un protagonismo bastante notable en lo que es una cuestión internacional, ¿no? Por ejemplo, había un artículo bastante interesante en Slate, en la edición en francés de la revista estadounidense, que se titulaba así, dice: España punta de lanza de la causa palestina en Europa. Y lo que ponía de relieve era, bueno, pues que a pesar de la división que se mantiene en la Unión Europea con respecto a, sobre todo, el reconocimiento del Estado palestino, bueno, pues destacaba que España había adoptado una especie de posición de liderazgo, ¿no? Incluso decía algo así como que el gobierno español parecía haber comprendido antes que el resto de sus socios europeos que para lograr una paz duradera en Oriente Medio, el reconocimiento del Estado palestino por parte de la Unión Europea era capital, y entonces estaba trabajando. Y destacaba y ponía de relieve, aparte de los movimientos y, digamos, las declaraciones, los compromisos que ha adquirido el gobierno español, bueno, pues que estaba siendo, digamos, el país, primero, que había sido el más crítico desde que empezó la ofensiva israelí, y luego que estaba haciendo un poco de contrapeso a Alemania, que es lo que destacaba este artículo, y que además citaba algún diplomático belga y francés que señalaban que realmente parece bastante desconectada el gobierno alemán y la postura alemana de lo que está sucediendo en Gaza, y que había ciertas esperanzas de que Francia pudiera ejercer un poquito de contrapeso. Incluso había habido alguna declaración de Emmanuel Macron en este sentido, y que sin embargo no se había producido esta posición o este movimiento por parte de Francia, y era España quien lo estaba destacando. Era al menos lo que destacaban en este artículo. Pero es que además en este ámbito ha habido otras muchas noticias que han llamado la atención de los medios internacionales. Por ejemplo, las acampadas en las universidades españolas en apoyo de Palestina y pidiendo la paz, ¿no? Por ejemplo, Al Jazeera pues le ha dedicado un reportaje a la acampada en concreto, la de la Complutense, aunque ha destacado que ha habido también movilizaciones y acampadas de estudiantes en Barcelona, en Valencia, en el País Vasco, y pues ponía de relieve que se unían un poquito, y resaltaba también las de otros países europeos, pues desde Francia, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, que todavía ha habido una ola de solidaridad con el pueblo palestino. Y Al Jazeera le llamaba la atención dos aspectos de las acampadas en España. Una era que habían tenido el apoyo de los profesores, es decir, que había habido casi más de 2.000 catedráticos o académicos que habían manifestado su apoyo a estas protestas universitarias, y además que de momento no se habían producido ni incidentes ni arrestos, y que habían sido bastante pacíficas en contraposición a lo que estaba sucediendo en algunas otras de estas protestas y acampadas en Europa, ¿no? Que había habido más incidentes. También he encontrado referencias, por ejemplo, en Le Parisien, un diario francés, a la carta
carta de Pablo Bustinduy, del ministro, bueno, pues alertando a algunas empresas de que en sus negocios o sus vínculos con Israel podrían correr el riesgo de estar contribuyendo al genocidio palestino, y se ponía de relieve también la reacción de enfado del gobierno israelí, señalando que la mención a un genocidio pues era una especie de incitación al antisemitismo, que es un poco el argumento que utilizan para rebatir todas las críticas, y que bueno, ya hemos comentado que también en Estados Unidos se está utilizando para desacreditar tanto las críticas como las manifestaciones. Y luego otro artículo interesante que de esta semana de la prensa internacional a este respecto es que la RTE, la Radiotelevisión Pública Irlandesa, asegura que tanto España como Irlanda podrían reconocer el Estado palestino antes del 21 de mayo, que incluso también podrían conseguir que otros países europeos se unieran. Se habla de Malta, de Eslovenia, incluso de Noruega también ha manifestado que podría hacerlo, que hay realmente una votación en Naciones Unidas el 10 de mayo que podría, digamos, avanzar en este campo, en este sentido, y que están esperando a ver qué sucede en esta votación, pero daba esta fecha del 21 de mayo como el posible fecha para que se produjera ese reconocimiento del Estado palestino. Estoy acordándome de que cuando estuvo aquí Teresa Rivera y le preguntamos sobre esto, algo dijo de que habría noticias pronto, ¿no? Quizá ya también manejaba un poquito este horizonte. Al menos es lo que destacaba la radiotelevisión irlandesa y lo que han recogido bastantes medios israelíes. Desde el Jerusalem Post o The Times of Israel se hacían eco de esta posibilidad que realmente sería un golpe bastante importante diplomáticamente para Israel, que realmente, y para el gobierno de Netanyahu, que es totalmente contrario a que se produzca este reconocimiento del Estado palestino. Es verdad, esto decía Teresa Rivera. Pronto, sin saber, será en el próximo Consejo de Ministros cuando ocurrirá, pero pronto puede que haya movimientos, novedades en el Consejo de Ministros en el reconocimiento palestino. Nuestro presidente de gobierno y la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina y la necesidad de contar con dos estados es un compromiso del presidente del gobierno en el que está trabajando ya. Y obviamente hay otros países, algunos Estados miembros de la Unión Europea que opinan que esta es una cuestión que debemos resolver inmediatamente y en breve habrá noticias. En breve habrá noticias, decía Teresa Rivera, la vicepresidenta del Gobierno, aquí en la cafetera esta semana, y donde también hablábamos, por cierto, que mencionabas, con los estudiantes acampados en la Complutense. ¿Hasta cuándo estarán acampados? Hasta que haya movimientos. Y entre los estudiantes, de momento, súper buen rollo y ningún problema. Realmente la acampada es totalmente abierta a cualquiera que quiera venir a pasar los días con nosotras, y no tenemos de momento pensado ningún día de recoger las tiendas e irnos. Esto está programado de manera indefinida para seguir defendiendo nuestras reivindicaciones de ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Primer día que estaban frente a la Universidad Complutense y acampados. Hoy ha sido una semana en la que todavía resuenan los ecos de ese movimiento táctico de Pedro Sánchez amagando con la dimisión. The Guardian se refería a eso, decía que es un ejemplo de la toxicidad que existe en política y cómo impacta en la salud mental de los líderes también. Era un reportaje bastante interesante, bastante largo de Asifa Kassam, que es ahora mismo una de sus corresponsales aquí en España, que escribe bastante, y era bastante más amplio, ¿no? Abordaba un poquito el problema de la salud mental de los políticos, cómo esta se había ido degradando. De hecho, daba un dato bastante llamativo, que era 4 de cada 10 políticos a los que se hizo una encuesta el año pasado, que o estaban en activo o habían dejado la política activa hace relativamente poco, pues 4 de 10 decían que tenían un bienestar mental bajo o muy bajo, y alguno incluso se había visto expulsado fuera de la actividad política por esta situación, ¿no? Y hablaban un poquito de la toxicidad política hasta el punto al que estaba llegando. Y el primer caso, el emblemático que mencionaban para explicar este impacto, era precisamente el de Pedro Sánchez, ¿no? El hecho de que hubiera anunciado con esta carta que se estaba replanteando hasta qué punto merecía la pena mantenerse al frente del país y al frente del gobierno por la campaña de acoso que estaba sufriendo, y un poquito cómo realmente había denunciado estar al límite por los ataques a él mismo, a su familia
y en general lo que la campaña de bulos que denunciaba estar sufriendo, pues esta idea, incluso la reflexión de 5 días que había mantenido un poco en vilo al país, pues era puesta de relieve por The Guardian para evidenciar un poquito este problema, ¿no? Ya te digo que mencionaba otros casos de políticos que también les había sucedido, por ejemplo Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que dimitió pues diciendo que ya no podía más, que ya no se sentía con fuerza, o Leo Varadkar, el primer ministro irlandés, que hace muy poquitos días anunciaba también que dejaba el cargo precisamente, y también mencionaba que solo se puede soportar el ejercicio de la vida política tal y como está diseñada durante un limitado espacio de tiempo. Y bueno, pues hablaba del, digamos, el peligro y lo que implica el hecho de, aunque haya muchas personas que podrán no tener en demasiado buena estima a los políticos y considerar que su bienestar mental no es especialmente importante, pero al final hay que recordar que son los líderes, que son los que tienen que tomar las decisiones muy importantes para el bienestar de las sociedades, y que en este sentido pues citaba a varios expertos que señalaban que era importante conseguir que pudieran estar en las mejores condiciones, ¿no? Que si esto afectaba a su salud mental, pues podía ser un problema social de bastante calado, ¿no? Pero bueno, lo que terminaba hablando el reportaje de The Guardian era que el caso de Pedro Sánchez había servido para que esta reflexión o este debate que hasta ahora había sido bastante silenciada, pues saliera a la luz y realmente se estuviera hablando un poquito de cómo se puede conseguir, que era uno de los asuntos que queda por diante, cómo se puede conseguir que esta presión, o que digamos que la toxicidad que hay ahora mismo en la política no lleve un impacto tan grande, o no suponga un impacto tan grande en la salud mental de quienes ejercen la política. La toxicidad, la polarización, la crispación, que también ha tenido otros capítulos en estos últimos días, con esa pequeña tensión diplomática entre España y Argentina, a cuenta del comentario que hizo Óscar Puente sobre las sustancias que eventualmente, hipotéticamente, podría haber consumido Milei antes de entrar en un programa de televisión. Hizo un chascarrillo que tuvo repercusión allí. Ahora te voy a preguntar por cómo lo ha recogido esto de la prensa internacional, pero te voy a decir, yo no sé cómo lo viste tú, porque yo en un primer momento dije, hombre, no se puede contribuir a la crispación, no deja de ser el líder internacional, pero digo, a partir de ahora, cada vez que me saquen esto, porque me ha pasado en alguna tertulia en la tele, voy a pedir que acompañen al debate las imágenes de Milei en su estado natural. Llamando al Papa al imbécil, el maligno en la tierra, imbécil, hablando a gritos con la motosierra en la mano, llamando montonero colocabombas a figuras de la oposición, en estos exabruptos que dices, hombre, no sé qué me preocupa más, que estuviera bajo los efectos de estupefacientes o que estuviera en su plena cordura. Igual es que el comentario que hizo Óscar Puente, que además también nos andamos con unas cautelas, yo he sido crítico, pero nos andamos con unas cautelas con la extrema derecha, que tiene unos ademanes y unas fórmulas que igual nos estamos agarrando, en fin, operamos con las manos sucias para algunas cosas y con otras nos la cogemos con papel de fumar. Sí, la verdad, el problema quizá es que es tan reciente todas las denuncias que han hecho desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, pues hablando de eso, de la toxicidad, de los bulos, de las medias verdades, de los ataques personales, que es quizás el timing de Óscar Puente no fue el mejor, aunque yo tengo la sensación de que no estaba muy meditado, que fue más una cosa que le surgió en ese momento y que no era demasiado consciente de la repercusión que podía tener, pero es verdad que siendo un ministro del Gobierno de España, y conociendo cómo funciona ahora mismo el universo mediático, y él lo conoce muy bien porque además es especialmente activo en las redes sociales, se le podía haber exigido que tuviera un poquito más de conciencia. Es verdad que Javier Milei es un líder y de hecho él mismo ha dicho estas cosas. Donald Trump, pues lo que dijo Óscar Puente es casi muy poca cosa comparado con algunas de las declaraciones que hemos oído en los líderes de la extrema derecha, y en particular es verdad que Javier Milei es una figura que ha dado algunos ejemplos algunas razones. Sí. Claro, esto se produce a raíz de estas declaraciones de Óscar Puente. Y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
Bueno, y ahí se desata la tormenta política. Milei envía una carta señalando al presidente del gobierno los problemas de su mujer con la justicia, bla, 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 y se monta la mundial. La prensa internacional lo ha recogido, ¿no? Pues muchísimo. Fíjate que cuando llegamos y empezamos a hablar de ello, miré a ver si había habido un interés y es que ha sido bastante significativo, ¿no? Han hablado de ello desde la BBC, The Guardian, Al Jazeera, France 24, Deutsche Welle, de Político, Reuters, hasta el South China Morning Post o el Japan Today. O sea, es decir, es verdad que lo han recogido de forma bastante amplia. Lo que han recogido es ambas cosas, es decir, tanto, digamos, la acusación de Óscar Puentes con respecto a la presunta ingesta de drogas por parte de Milei, que es una de las cosas. Hablaban muchos medios de intercambio de pullas, ¿no? O intercambio de burlas, de comentarios burlones, pero también se ponía de relieve que la oficina de la presidencia, no está muy claro si fue directamente Milei o su gabinete o, digamos, sus responsables de comunicación, pero sí la virulencia de la respuesta, el cuestionamiento primero de Pedro Sánchez, recordando y señalando la investigación de su mujer, luego hablando además, comprando un poquito algunos de los argumentos de la extrema derecha, ¿no? Porque hablaba en esta respuesta, digamos, la oficina de la presidencia argentina, de cómo había puesto en peligro a las mujeres españolas al tolerar que los inmigrantes podían venir sin control, que habría que preguntarle exactamente a qué se refería. De hecho, se lo preguntaba un periodista al portavoz y se salió bastante por las ramas, o evitó contestar, pero hablando de cómo habían traído muerte y pobreza a España. Y bueno, la virulencia de estos ataques también fue puesto de relieve por varios medios internacionales. The Guardian, por ejemplo, destacaba también luego la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores rechazando estas informaciones infundadas o estas acusaciones infundadas, ¿no? Y lo que buena parte de los medios internacionales que se hacían eco de este choque diplomático ponían de relieve es que se produce a muy poquitos días de una visita de Milei a España, ¿no? Y que a pesar de que es presidente argentino y que va a venir a España, no tiene previsto reunirse ni con el presidente del gobierno ni con el rey, por ejemplo, ¿no? Que iba a venir en concreto a un acto de Vox, del partido de extrema derecha, con el que mantenía vínculos, es lo que decía la prensa internacional, y bueno, pues que se hubiera dado este choque diplomático a pocos días y que evidenciara además una no muy buena relación bilateral, que ya ponían de relieve varios medios que desde la elección de Milei pues se había enfriado un poquito una relación entre España y Argentina que en términos generales es muy fluida y muy buena, pues que en este caso pues habían sucedido todos estos pequeñas tribulaciones. Enseguida Argentina también dio por terminada la crisis. Entiendo que más allá de que el viaje por supuesto sigue su curso y sigue en pie, no está previsto para este viaje que mencionás un encuentro con el presidente de España. Con respecto a si tenemos, para nosotros es un tema saldado, digo, a nosotros entiendo que debería ocurrirle a todos los argentinos que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, la verdad, o da a entender que el presidente ingiere determinadas sustancias, la verdad es que no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a... Pero bueno, en todo caso daban por terminada. De todas formas, es verdad que una insinuación de esa naturaleza pues es un poco agresiva, pero es más agresivo ver el comportamiento de este señor en televisión, porque... Y algunos de los argumentos en la respuesta supuestamente del gobierno... En la manera en la que contesta el propio presidente. Oye, la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell también está concentrando la atención de los medios, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se anunció primero la oferta de OPA amistosa ya tuvo bastante eco, pero el hecho de que pues este jueves se haya conocido la OPA hostil que el BBVA ha lanzado para intentar hacerse con el Banco Sabadell está siendo desmenuzada por los medios internacionales, porque se destaca que realmente supondría la creación de un gigante bancario que tendría implicación en todo el sistema financiero europeo, ¿no? Y lo que la mayoría de los medios ponen de relieve es que se ha vuelto hostil, ¿no? Que este intento de fusión o de adquisición o de integración, que realmente ha pasado de ser una OPA amistosa a una OPA hostil.
después de que el Banco Sabadell rechazara la primera oferta. Así que es el primer asunto que ponen de relieve, y luego también les llama la atención y ponen bastante el foco en la reacción del gobierno español, diciendo que tendrán la última palabra para aprobar la oferta, y pues señalando que no son demasiado partidarios y que podría haber algún tipo de freno o algún tipo de impedimento por parte del gobierno a esta operación empresarial. Y hemos visto también cómo este debate que se dio, la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, el cambio cultural que evidencia también esto, ha sido resaltado en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido bastantes medios de todo el globo que se han hecho eco del anuncio de Ernest Urtasun, del ministro de Cultura, ¿no?, señalando que se iba a dejar de conceder este premio nacional de tauromaquia, que muchos medios extranjeros destacaban, ¿no?, que estaba dotado con 30.000 euros y que había reconocido a importantes figuras de la tauromaquia en España. Fíjate que hay bastantes de ellos que ponen de relieve el cambio cultural que esto evidencia, ¿no?, el hecho de que el gobierno también señalan que las corridas de toros y en general la manera de la que desde España se mira ahora esta tradición ha cambiado con el paso de los tiempos, que las nuevas generaciones, por ejemplo, hay bastante menos interés en ellos, aunque hay una parte de la sociedad española para quien es algo muy importante y que lo defienden, y que hay realmente una pasión en la defensa de los toros que todavía existe en España. Y de hecho algunos de los medios que ponen de relieve y que se hacen eco de la supresión del premio, lo que destaquen es que ha provocado un gran debate, ¿no? Por ejemplo, fíjate que ha llegado hasta la India, porque la NDTV, que es la televisión de Nueva Delhi, lo ha destacado, hablando un poquito de cómo, además del cambio cultural que evidenciaba en España la supresión de este premio, también había provocado un acalorado debate y una reacción en contra y muy encendida por parte de los conservadores, ¿no? Porque es el asunto que también subrayan quienes hacen eco de ello, que ha habido un cierto cambio cultural, que los toros realmente están atravesando un momento de bastante declive, pero que también se había convertido en una guerra cultural que enfrentaba a la derecha y a la izquierda, y que este era un episodio más en esta situación y en estas circunstancias. Oye, también Bloomberg apuntaba que el Banco de España puede ser el primero de la zona euro en ser dirigido por una mujer. Sí, al menos es lo que daba cuenta, o lo que aseguraba un artículo de la agencia estadounidense, que además es una agencia de referencia y con mucha influencia en los mercados financieros y económicos mundiales, y destacaba, este era un poco el titular, ¿no? El Banco de España podría ser el primero de la eurozona que es liderado por una mujer. Señalaba que de momento, parece que Montserrat Martínez, que es la actual vicepresidenta de la CNMV, parece estar en posición de suceder a Pablo Hernández de Cos, el actual presidente del Banco de España, y podría convertirse en la primera mujer que dirige esta institución en Europa, ¿no? Y en este sentido, explican un poquito en el artículo la trayectoria y el perfil de Montserrat Martínez, y resaltan que España volvería a dar con esta decisión, o con este nombramiento, pues una nueva muestra de algo que ya la ha distinguido, especialmente con el gobierno de Pedro Sánchez, que es en apostar por la diversidad y por la igualdad de género, tanto en sus gobiernos como en las principales instituciones. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias, Pai. Gracias a la resistencia siempre. Sola. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Era
Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Ana Pastor, no te sigo. Me cuesta seguirte. No sé muy bien por dónde vas a salir porque... No sé cómo tomármelo. No sé cómo tomármelo. Te voy a decir que Ana Pastor propone una serie documental, una miniserie en Netflix sobre Robbie Williams. Te lo pongo fácil, una cosa así entretenida, tranquila, no polémica, no... Bueno, no lo sé, sí, lo que tú me digas, pero drogas, estrellato adolescente, adicción, depresión, frenético, escrutinio mediático, el icono pop Robbie Williams, que ha visto de todo, ha pasado de todo, su historia a través de esta mirada, pero yo te voy a decir que es un personaje al que yo tenía una cierta... porque le he visto algún concierto, algunas imágenes de estas en las redes sociales, hasta que he visto la vida actual que lleva, que también está un poco relacionada con los excesos. Entonces, no sé muy bien dónde ubicarlo. Y aquí se hace un retrato. Sí, me hizo gracia porque el otro día te lo propuse, yo lo vi por casualidad, me había visto también el The One, este momento vintage que estamos viviendo, y lo vi por casualidad el otro día, un poco para relajarme del tema electoral. Y me dijiste, pero este es muy personaje, ¿no? Yo que le veo de vez en cuando en Instagram y tal, me dijiste que debe postear cosas así como muy frikis, ¿no? Sí, desde su yate, bailando, en fin, en estado un poquito tal, y digo, hombre... Pues fíjate, creo que es un personaje al que merece la pena dedicar, bueno, primero porque es muy conocido y a mí su música de ahora me gusta, bueno, me parece que es un personaje al que merece la pena, está en sus 50 y no sé cuántos, y lo que hace es la vista atrás, ¿no? Es un documental que hace una apuesta por el archivo personal y el archivo de todos los conciertos que él ha ido dando en su historia. Lleva, pues fíjate, yo creo que debe llevar 30 años o más en el mundo de la música. Y luego, fascinante, la entrevista entera, esto va entrufando el archivo, pero la entrevista entera es él en la cama en calzoncillos, o sea, recibe al equipo, sí, o sea, un rollo muy relajado, por decirlo de alguna manera. Pero es la vista atrás de un tipo que es un icono de la música, te puede gustar o no, pero lo es, y te cuenta como un chaval jovencísimo entra en Take That, que es el grupo aquel que lo petó en su día, una boy band de estas, era el más joven de todos y cómo se le fue la cabeza completamente. Y cuando se le fue la cabeza, pues te puedes imaginar, como tú has dicho, ¿no? Excesos, drogas, etc. Claro, es que siendo tan joven, la explosión de éxito global que tuvo fue absolutamente extraordinaria. ¿Y hablan sin tapujos? ¿Cuenta sin tapujos cómo fue ese tiempo? Sí, absolutamente. Además, este ejercicio que hacen en la cama, le van acompañando, o sea, la cámara le retrata viéndose a sí mismo en su portátil tumbado en la cama. Entonces, él va viendo imágenes de momentos muy conocidos y otros que no. Entonces, básicamente, él reconoce, para mí el momento cumbre del documental es cuando una de sus hijas, que debe tener, pues no sé, 9 años, una cosa así, entra en la habitación cuando están grabando y él le dice, pasa, cariño, vete aquí conmigo y tal. Y entonces se ponen a ver juntos uno de los pasajes que él está viendo cuando la niña interrumpe. Y lo que le viene a decir a la niña, que me parece una escena muy bonita, es, mira, yo era un gilipollas. Me comportaba como un gilipollas y esto que acabas... sí, entonces me ahora que tienes hijos, claro. Claro. Bueno, pero fíjate, lo que él está viendo en ese momento es una escena, bueno, por ordenar las ideas, él está en Take That, se sale del grupo, él lo explica como, pues por un lado quiero crecer solo, por otro lado llevaba una dinámica de intoxicación de todo tipo de sustancias y de hecho acaba ingresado. Y cuando vuelve, él lanza un disco solo que es un bastante desastre. Él venía de triunfar muchísimo y el disco pues no. Y no solo eso, sino que en uno de los primeros conciertos que él da se pone a parir a sus excompañeros sin motivo, por ego y por imbecilidad, ¿no? Y entonces ese es el momento en el que la niña, cuando él está viendo ese primer concierto, entra en la habitación. Y él se lo dice así. Dice, de lo que me arrepiento es de haber dicho estas cosas porque no tenía mucho sentido y en realidad yo lo hacía un poco por competir, ¿no? Y me parece que está bien, no sé cómo de sincero puede ser, pero hombre, entiendo que si está su niña, pues algo de sinceridad hay con ella, ¿no? Y sí, es crudo en el tema de las drogas, de un poco la gente que te rodea, sí que te rodea y que te dejas que te rodeen porque lo que quieres oír todo el rato es eso, y cómo empieza a salir de ese mundo. Y entonces, como va alternando su vida actual, pues en una casa evidentemente espectacular, pero más tranquilo, otro tipo de vida, me parece que está muy bien el viaje que la ha hecho, ¿no? Y que ahora, pues desde los 50 y tantos, mira hacia atrás y se ve un poco lo que fue.
alguien sobrepasado, pero también alguien sobrepasándose con los demás y con la sustancia. A ver, yo también me estaba poniendo muy exquisito porque es indiscutible que alguien que ha tenido este grado de popularidad y también es un tipo que se situó en la cúspide de la música en un tiempo en el que eso además te convertía en multimillonario de forma inmediata. Le he visto con ojos muy prejuiciosos por eso, porque le veo en los yates bailando, rodeados pues en esta estética un poco hortera norteamericana. Pero es verdad que la historia es increíble, porque es un tipo que participa de esta ola globalizada de la música con Take That a los 16 años. Es una auténtica pasada. Me cuesta imaginarte de todas formas fan de Take That, pero es verdad que el tiempo nos coloca los fantasmas a cada uno delante, Pastor. No, sí, no me importa decirlo yo, ya sabes, en esto transparencia total, pero sí, pero fíjate, me gusta más el personaje de ahora, ¿no? De abierto en carne y más crudo que aquello que se nos retrataba. De hecho, con Wham me pasó un poco parecido, ¿no? Es decir, ¿cómo no veíamos que lo de Wham era súper evidente y que el propio George Michael estaba viviendo un desgarro interior por la figura que todos veían de él y por lo que él estaba viviendo, en concreto en el tema de la homosexualidad, pero muchas otras cosas? Este ha tenido una vida, me da la sensación, más salvaje, Robbie Williams, y sigue vivo. Pero me gusta como que no lo esconda. Es verdad que he visto ciertas críticas al documental y una comparación incluso con el documental de Beckham por cómo aquí ha debido haber más, porque se pretende retratar ese lado salvaje más y en el de Beckham es todo como muy perfecto, ¿no? Pero me gusta, y como me gusta algunos de sus temas y cómo los compone y demás, y cómo cuando él sale la primera vez a un gran festival, el de Glastonbury, que es como que no les dejaban a este tipo de cantantes entrar, y él va allí y tú le estás viendo cómo está cagado literalmente y tiene que salir allá a un festival que hay cientos y cientos de miles de personas y no sabe si le van a abuchear, si le van a aplaudir, si le van a tirar algo, y empieza y la gente se sube con él, ¿sabes? Entiende un poco lo que le ha pasado o le quiere entender, que también es una manera de perdonar a los artistas. Bueno, no sé, a mí me ha gustado. Ya sabes que me gusta ver este tipo de documentales. No, pero me has convencido. No, porque sí, este contraste que haces con el de Beckham, a mí el brilli me pone un poco nervioso y sin embargo a mí me ha encantado, ¿eh? A mí el de Beckham me ha encantado, que conste, ¿eh? Porque me ha encantado. Ya, ese no lo hemos tratado porque he conseguido abstraerte de la cosa futbolística de momento, pero no, pero es que no es solo, no, y además es una semana para abstraerme, sí. No es solo un documental sobre fútbol, es también sobre la presión y sobre el odio. O sea, el documental de Beckham a mí me gustó porque tú, que no eres muy futbolero, él estaba en la selección de Inglaterra a la vez que estaba en el Manchester y falla, ¿no? Hay una decisión terrible en la que falla y el país entero le odia, amenaza a sus hijos, tenía un bebé solo en ese momento, prácticamente se tienen que ir de Inglaterra porque le escupían literalmente, ¿no? Y cómo ese personaje aguanta y con el paso del tiempo se ha convertido en otra cosa, ¿no? Para su propio país. Y en el caso de Robin Williams, pues claro, no es tan perfecto, enseña otras partes de su vida, pero me parece que está bien. Tú lo has dicho, esto es la edad, nos hacemos mayores y al mirar hacia atrás, pues oye, te vas encontrando en miserias de estos ídolos que no lo han hecho todo bien. Y como el otro día cuando hablábamos del caso Asunta, también en Netflix, a mí la complejidad en la naturaleza humana me parece mucho más fascinante que una operación de diseño de marketing para resaltar los aspectos más positivos de alguien. O sea, a mí un tipo que se expone y que cuenta, mira, yo he pasado adicción a las drogas, un asedio constante de los paparazzi, me han pasado factura a las relaciones, a la salud mental, todas las campañas de odio hacia el cantante, algunas lanzadas por la propia prensa británica, todo lo que ha tenido que pasar, me parece mucho más fascinante ver estas facetas, ver esta dificultad, la complejidad esa del alma humana, que una cosa mucho más. Por eso, oye, me has abierto un poco, bueno, pues le voy a dar una oportunidad y a ver si esos prejuicios que tenía. Tú no eres muy fanático en general, así el fenómeno fandom, el fenómeno fan. No, ni música, porque, ni... No, yo que sí lo soy, por ejemplo, con el tema de la música y demás, me llama la atención cuando cumples años, cómo de fanático sigues siendo de alguien, ¿no? O sea, cómo puedes entender o no al personaje o seguir siendo igual de fan. Y en el caso de Robbie Williams, es curioso que hay mucha gente que se ha hecho mayor como él, ¿no? Que está ya más en nuestra quinta y que no le perdonara todavía, eso sale en el documental, que dejara que el grupo
O sea, pues ya ha pasado no sé cuántos años, de verdad. No sé, no me parece que matara a nadie, ¿no? Dejando el grupo. Pero bueno, que nos hacemos mayores. Fer. Bueno, pero es que además bueno, en la música la gente, bueno, con la música y con la política también. Con el fútbol es diferente porque se entienden más las idas y venidas, aunque traicionar a un equipo de fútbol también es una cosa muy que te puede acompañar toda la vida. Pero en la música es que ha puesto la banda sonora de tu vida. Al final uno pasa muchas experiencias escuchando música y pasa por muchos momentos, especialmente en esa etapa adolescencia, posadolescencia, que te marca tanto la música que te acompaña. Claro, si alguien coge y dice, hasta aquí hemos llegado, me largo a otro grupo o me largo por libre, ostras, es una pequeña traición a tu universo. O sea, tiene una lógica. Totalmente. Pero vamos, hay un montón de documentales más humanos que el recorrido profesional, que por supuesto está ahí. Hemos hablado del de Taylor Swift, creo recordar también, el de Beyoncé, incluso el de Jennifer López, no el último sino el anterior. El de Taylor Swift lo recomiendo también muchísimo, ya lo sabes, porque es una mujer que viene de un lugar bastante conservador y se ha terminado convirtiendo en un icono con mucho desgarro para su entorno, en lo contrario, ¿no? En una tipa que se ha enfrentado a Trump pudiendo estar callada y cantando y ya está. Entonces, bueno, yo creo que los personajes con un nivel de popularidad tan alto que se atreven o bien a enseñar sus miserias o bien a dar un paso adelante, como el caso de Taylor Swift, que también habla, por ejemplo, de anorexia, etcétera, yo creo que pueden resultar inspiradores para mucha gente joven, incluso para gente mayor que se sigue considerando joven, ¿no? Pues Ana Pastor Neutral, gracias, como siempre. Un abrazo. Peggy 18. Hay el universo de los videojuegos, del entretenimiento digital, de la tecnología los viernes aquí en la cafetera, de la mano de los oyentes que nos van sugiriendo, nos van proponiendo temas, como siguen con tanta cercanía todos los movimientos en torno a la industria de los videojuegos, siempre o nos proponen títulos o nos proponen videojuegos o nos hablan de qué es lo que está ocurriendo. Y fijaos, hay una importantísima preocupación entre aquellas personas que siguen el sector de los videojuegos porque se está atravesando una crisis muy importante en el videojuego por colapso. Avaricia de directivos. Hay quien cree que esto huele a la crisis de los años 80 que casi terminó con el sector. Lo cree así Enjoy the Silence, nuestro Enjoy. Enjoy, muy buenos días. Buenos días, por decir algo, porque desde luego la semana es... Y como diría Pepe, vengo caliente al programa. Sí, ya me he imaginado. Bueno, me he imaginado porque además es verdad que está siendo objeto de comentario, de análisis entre un montón de youtubers, de streamers. ¿Qué le está pasando al sector? ¿No? Y creo que estos días había varios youtubers que estaban comentando lo que tenemos una crisis incipiente formidable, ¿no? Sí, han pasado 3 noticias importantes esta semana. Voy a pasar 2 de ellas entre comillas de puntillas porque lo importante ha sido la que ha ocurrido este mismo martes. En una semana se ha cerrado un estudio independiente comprado por Take-Two, la creadora de la saga, o mejor dicho, la publicadora de la saga GTA, llamado Roll7, que tenía un videojuego independiente bastante bueno y que había conseguido ganar un premio BAFTA. Pero se ve que ganar premios no importa nada para determinados directivos y han terminado cerrando este estudio. A los pocos días conocemos la noticia de que Sony obliga a utilizar la cuenta de PlayStation Network, esencial para poder conectarte a Internet para jugar a sus juegos, incluso a los jugadores que están jugando al juego Helldivers 2, que es una parodia del fascismo, pero o sea, es un homenaje a la película Starship Troopers y que creo que además hicimos sección aquí en el programa hace unas cuantas semanas. Y les ha obligado a todos los jugadores de ordenador a crearse esta cuenta. No pasaría nada si no fuese porque en 177 países no se puede. Y esto ha generado una oleada de críticas tremendas, hasta el punto de que si se ven las gráficas de críticas positivas con el paso del tiempo y críticas negativas desde esa noticia, ves que hay un descenso espectacular, obligando por supuesto a Sony a dar media vuelta con esta intención y supuestamente por engrosar el número de cifras de usuarios en el sector online. Pero la noticia gorda, la que ha terminado por derramar el vaso, ha sido que Microsoft ha cerrado 4 estudios, uno de ellos Arcane, que estos últimos años ha estado creando la saga Dishonored, que es junto con el otro gran título, Prey, 2 de los mejores títulos de tiros en primera persona de la historia por la ambientación, por la historia y demás aspectos, y
por culpa, en teoría, de un juego como servicio que les obligaron a hacer a pesar de que los desarrolladores no querían. Luego explicaremos lo que son los juegos como servicio. Y el otro estudio de los 4 afectados es Tango. Tango fue creado por Shinji Mikami, la mente creadora de la saga Resident Evil, es decir, los padres del terror en los videojuegos, y desarrollaron uno de los juegos más queridos y que obligaban a comprar el servicio de suscripción Game Pass y la consola de Xbox, llamado Hi-Fi Rush, que también tuvimos en la sección este juego gracias a Zares, y que es un juego de aventuras y de acción, de plataformeo, pero con música, todo basado en la música y en el ritmo. Y que es un título querido por todos, no ha sido suficiente, se ve, para los creadores, y se lo han cargado. Claro, es que 4 estudios cerrados, 2 de ellos tan importantes, cerrados en una semana. Además, que esto también revela una realidad de este mercado, porque el año pasado despidieron a más de 20.000 trabajadores, ¿no? Y este año también hemos ido teniendo, las cifras eran absolutamente brutales. Sí, esto ha pasado por una serie de factores. Pero sí, 20.000 trabajadores el año pasado. En enero llevamos solamente 5.000 en enero de este año. A día de hoy parece ser que la cifra va por 10.000 y creemos que van todavía más, y un montón de estudios cerrados. Y esto ha sido porque, sobre todo, diría que desde el 2019 en adelante, las grandes empresas de videojuegos lo que están haciendo es comprar estudios pequeños, estudios independientes o incluso estudios medianos de desarrollo para adquirir todas estas licencias. En el momento en el que uno de estos estudios gana muchísima influencia, consigue lanzar un juego al mercado muy importante, los compran, se supone que los tienen bajo su paraguas, con lo cual, inyectando más dinero, van a conseguir más premios y más inversión, o sea, y van a amortizar esa inversión con más ventas, pero no es así, no siempre es así, porque en un mercado como el videojuego, tan saturado de títulos en todos los aspectos, no puedes garantizar resultados siempre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esto se le suma a la pandemia, en el que las empresas invierten todavía más, pero resulta que no consiguen esos objetivos y al final tienen que vender a las empresas. Pero esconde además una práctica bastante encubierta, que esto ya lo hacía Electronic a finales de los 90 y principios de los 2000, y los jugadores más veteranos que escuchan el programa lo sabrán, que es que Electronic compraba empresas para cargarse la competencia. En el momento que veían una empresa que hacía un juego que ellos podían hacer o que era muy similar a algún juego que ya habían hecho, compraba la competencia, explotaban esa marca, como pasó con los Sims, como pasó con Need for Speed, y al cabo de unos años la demolía. De hecho, ellos eran los responsables de algunos de los juegos de Star Wars que no llegaron a salir, por cierto, al mercado, precisamente porque se cargaron a algunos de estos estudios. Oye, esto además se suma a un montón de prácticas. Claro, estas grandes compañías de pronto han puesto en el foco como principal objetivo conseguir microtransacciones, convertir los juegos casi en un servicio, ¿no? O sea, engordar los números de las compañías, y ya entramos en otra dimensión de otro tipo de videojuegos, y además si no consiguen esos números, cierran o despiden a los contratados, ¿no? Correcto, ya de hecho cuando tuvimos aquí hace unos años a Alberto Garzón, ya le preguntamos por esto en el programa, por el tema de las cajas de loot boxes, es decir, las cajas con contenido aleatorio. Las empresas se están encargando ahora de masificar sus grandes producciones y de convertirlos en juegos como servicio. ¿Esto qué significa para los que no tengan idea de videojuegos? Esto significa olvidarse del modo campaña o el modo aventura, e incluso del modo multijugador a pantalla partida, que es lo que jugábamos todos, yo creo, desde los años 90, y enfocarlo todo al online. Es decir, que, por ejemplo, en un FIFA tú compres cartas de jugadores para jugar al online y competir. Y estés constantemente invirtiendo cantidades de dinero y obligando a determinados estudios a hacer este tipo de juegos. El año pasado pasó con Escuadrón Suicida, que es un juego que nadie quería, de una saga de cómics bastante querida por todos, y les obligaron al estudio a hacerlo. También se coincidió con Redfall, precisamente de uno de los estudios que han cerrado este año. Pero es que si nos vamos más atrás, conocemos el caso de un juego que hemos tenido aquí en el programa y que tenías tú muchas expectativas, que era Cyberpunk 2077. Los accionistas obligaron al estudio a que lanzase el videojuego en la fecha y año que ellos querían que se lanzase. Pero el juego no estaba listo. Y eso porque para ganar dinero en forma de dividendos. Estas prácticas predatorias lo que intentan hacer es que ganen dinero de la forma más fácil posible. ¿Por qué? Porque ha funcionado Fornite y porque ha funcionado el FIFA. Entonces, haciendo estos
juegos o explotando sus grandes franquicias es como lo consigue. Y de hecho, el motivo, que esto es lo más gracioso de todo, por siendo irónico, cuando han despedido a estos 4 estudios, no los han despedido a través de un comunicado oficial, no, ha sido a través de que se les haya filtrado un correo y que lo haya publicado un medio de comunicación, es decir, se han enterado a través de ese medio de comunicación, en el que se decía que querían apostar Microsoft por las grandes sagas en contraposición a los pequeños títulos. Pero lo mejor de todo es que hacía 2 meses, en el momento que se filtraron, que 4 de sus títulos iban a salir multiplataforma supuestamente para conseguir más ganancias de esos títulos, entre ellos Hi-Fi Rush, que va a salir en PlayStation 5 y en Switch, dijeron que querían apoyar los juegos pequeños e indie. Y incluso el día de ayer, después de haber saltado todo el escándalo, el día de ayer uno de los altos directivos de Microsoft soltó en los juegos independientes, en los juegos pequeños. Y Hi-Fi Rush era un juego pequeño. Y esto es lo que nos termina de matar, sobre todo cuando se gastaron la morterada de más de 90.000 millones en que funcionase la adquisición de Bethesda por un lado y de Activision por otro lado, es decir, de los creadores de Fallout, ahora que está tan de moda la serie, la quieren explotar, y de Call of Duty, en defenderlo de los organismos internacionales que esperaban o que presumían que iba a haber monopolio, y en indemnizar al directivo de Activision, Bobby Kotick, que es una persona que está acusada de favorecer prácticas de abusos sexuales en la compañía, con una morterada de 375 millones de dólares. El dinero suficiente para pagar durante 17 años a estos 4 estudios. Estamos viendo diferentes fenómenos solapados porque vemos una profunda transformación en el sector industrial de los videojuegos. De pronto, con la irrupción de los juegos online, los grandes estudios han dejado en segundo plano los conceptos más creativos, convertir el videojuego casi en una alternativa a las películas cinematográficas, y como han visto que es un auténtico generador de pequeños micropagos, microtransacciones, pues para comprar cartas, cajas sorpresa, personajes y tal, lo han convertido en un negocio que está más destinado a eso que a otra cosa, y están contribuyendo todos los grandes estudios, poniendo en peligro pues una industria que es extraordinariamente floreciente. Oye, pues es un retrato, es una advertencia muy interesante. Enjoy, vamos a ver cómo transcurre en los próximos meses, a ver cómo esta cosa se va desarrollando, ¿no? Sí, esperemos que vaya la cosa mejor. Muchos nos tememos que esto es solamente, por desgracia, al inicio, pero esperemos que por lo menos se tomen medidas, y a mí personalmente me gustaría que se hiciese algo similar a lo que pasó con la huelga de guionistas de Hollywood, un movimiento sindical de esta magnitud en defensa de los que trabajan en el sector del videojuego, sean desarrolladores o de marketing o de cualquier ámbito, porque esto no se puede consentir. Y esto al final nos afecta a todos, seamos consumidores o no. Enjoy the silence, gracias, como siempre, muchísimas gracias, Enjoy, cuídate mucho. Venga, igualmente, un abrazo a todos los cafeteros. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas.